Pues un gustazo recibir esta noche en la comunidad de la quinientocracia a mi querida amiga Adriana Dávila, ex senadora, ex diputada, ex candidata a gobernadora por Tlaxcala, activista, comunicadora. ¿Qué otras cosas no haces, Adriana? Pues, yo no sé, pero cuando me presentas como ex, me siento así como de ese tema de los jarritos, que ¿dónde lo pongo? No, bueno, pero en algún momento tenías que dejar de ser algo, ¿no? Claro, menos Adriana Dávila, estimado. Eso sí, Amado, muchísimas gracias por la invitación. Había un chiste que contaban algunos políticos que decían que los cargos duran 3 o 6 años y la vergüenza toda la vida, ¿no? Pero yo me siento profundamente orgullosa de mi paso por el legislativo. Sí, pues tuviste que 9 años consecutivos en el legislativo. No consecutivos, fui diputada en el 2006, al 2009, candidata en el 2010, luego estuve como titular de enlace federal de la Presidencia de la República y también estuve como asesora de Ernesto Cordero de Hacienda. Y luego fui senadora de la República 6 años y ahora diputada, he sido 2 veces diputada federal. Y bueno, pues desde antes en el Comité Ejecutivo Nacional, fui secretaria de vinculación del CEN del PAN. Adriana Dávila es la única mujer que yo conozco, la única persona que yo conozco que ha hecho que Gerardo Fernández Noroña se disculpe públicamente con ella 2 veces. 2 veces. Sí. ¿Por qué? Pues porque es un patán, pero la verdad es que yo no había visto eso. Claro, fue una canallada lo que hizo, te puso hasta en riesgo, pero lo que sucedió a mí me pareció realmente eso, tu esencia, lo que eres, decir, no sé si en algún momento consideraste que eso era una batalla perdida, pero finalmente con el dolor de su corazón y a regañadientes y haciendo berrinche, pero Gerardo Fernández Noroña te ofreció disculpas primero 4 días después de la barrabasada que hizo enfrente de ti en la Cámara de Diputados y después condicionado por el Tribunal Electoral, aunque la Fiscalía General de la República pues nomás no quiso. Nunca he pensado, fíjate, Amado, nunca he tomado una batalla ninguna pensando en perder. Porque, y entiendo las derrotas muy bien, he perdido 2 veces la gubernatura de mi estado, he intentado ser presidenta de la Cámara de Senadores, presidenta de la Cámara de Diputados, y me he topado durante mi vida con muchas misoginias, pero también con muchos amigos que impulsan a las mujeres y que nos ven en igualdad, y yo tomé la decisión de no asumirme como víctima, porque creo que eso es lo que hace la diferencia en todas las batallas que uno asume. Y sí, Gerardo Fernández Noroña, mi ex compañero diputado, no le quedó otra más que ofrecer disculpas, porque yo, sabiendo lo difícil que era un camino, me tardé 1 año en términos legales de poder, ante el Instituto Nacional Electoral, lograr que le ofreciera una disculpa. Me hubiera gustado que le hubieran quitado el derecho de ser candidato, pero bueno, la reforma se aprobó después de que había sucedido el hecho, y creo que tenía que darla por aquellas personas que no tienen voz, y porque además me parece, Amado, que uno no debe normalizar las cosas que suceden, estamos muy acostumbrados a normalizar todo, entonces a dejarlo pasar. Lo hizo por eso, más bien, para no perder el derecho de... Claro. No lo hizo porque realmente... Quisiera. Sí, porque quisiera. A ver, hice una muy breve recopilación en video de lo que pasó. Se van a acordar de lo que pasó. Ahí les va. Tlaxcala, la trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada que fue senadora que está vinculada a este tema, que en su compañía no soy más bocona que la chica, no sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Hacen elementos para ponerle una chica la próxima vez que abra la boca. La declaración que yo hice en Tlaxcala pareciera que hago un señalamiento sobre vínculos de la diputada Dávila con los grupos enquistados de trata de personas en Tlaxcala. Y platicando con ella, me manifiesta con razón la preocupación sobre su seguridad, sobre su integridad, sobre la integridad de su familia, y a mí me parecería una ligereza no reconocer que cometí un error al hacer ese planteamiento político, porque yo no le hago un señalamiento, pero al pedir la información estuviera planteando como si ella estuviera relacionada con esos grupos, y yo quiero decir con toda honestidad, lealtad y franqueza que no tengo ningún elemento de que la diputada Dávila esté vinculada con los grupos criminales de la trata de personas. En ese sentido, merece toda mi solidaridad, todo mi respeto, y yo debo reconocer que ahí cometí un error y que debo medir las palabras que planteo en el debate político, porque tienen un peso, tienen repercusiones, y de ninguna manera es mi intención poner en riesgo la integridad física
la integridad de la familia de la diputada. Este es un tema que ha sido durante los últimos 3 años de mi vida uno de los más difíciles y que ha traído repercusiones incluso familiares y personales. Yo debo decir que agradezco que hoy se haga la aclaración, que mi integridad y mi honorabilidad no están obviamente en entredicho, y que esto que está sucediendo hoy tiene que servirnos para que las mujeres seamos capaces no solo de solidarizarnos por una causa que se llama de género, sino también para entender que las agresiones que van contra nosotras pueden traer consecuencias que más adelante son graves y que pueden repercutir en nuestra vida y en nuestra familia. Los cauces que hemos informado, que seguirán respecto de las denuncias que haremos y que presentaremos, siguen su propio cauce y tendrá que dilucidarse en la Comité de Ética. Le reconozco al diputado Gerardo que se haga cargo de sus palabras y que ambos, él y yo desde mi ámbito, asumamos las consecuencias de lo que decimos y lo que hacemos. Disculpa pública a la diputada federal Adriana Dávila Fernández. El 4 de octubre de 2019 fui invitado en mi condición de diputado federal a dar una charla al Congreso de Tlaxcala. En la sesión de preguntas y respuestas, alguien me preguntó sobre la trata de personas. Al responder, señalé que era un problema muy serio, la trata de personas, que había que erradicarla, y expresé que había una ex senadora y compañera diputada señalada insistentemente de vínculos con los grupos de trata de personas en el estado de Tlaxcala. Manifesté que no sabía si los señalamientos eran ciertos, pero solicité que me pasaran elementos para usarlos en un próximo debate. Cierto que usé un lenguaje coloquial. La expresión coloquial que utilicé fue interpretada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, como violencia política de género. Apelé esta decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dicho tribunal de última instancia y máxima autoridad electoral nacional ratificó la decisión del INE y determinó que debo disculparme públicamente. Ello, a pesar de que el mismo 8 de octubre de 2019 dimos una rueda de prensa conjunta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, máximo órgano de dirección de la Cámara de Diputados, Jucopo, la propia diputada Dávila Fernández y un servidor en el área de prensa de la Cámara de Diputados, y reconocí el error político de mi declaración, lo que evidentemente fue una disculpa pública. En acatamiento a la sentencia de la máxima autoridad electoral y asumiendo la responsabilidad y el alcance de mis palabras, ofrezco una disculpa pública a la diputada federal Adriana Dávila Fernández por las expresiones que utilicé en el Congreso de Tlaxcala el 4 de octubre del 2019, aquí mencionadas. ¿Cómo hiciste, Adriana, que la primera vez se disculpara contigo? Porque es extremadamente raro que con esta soberbia con la que se maneja esta gente haya accedido, sobre todo cuando no quería reconocer su error, no quería decir que no, de hecho hasta el final repela y dice que eso no es violencia política de género. Le costó mucho trabajo. Gerardo Fernández Noroña tuvo su conferencia matutina o su mañanera, sí. Aquí su atardecer, ¿no? Y el problema, Ado, déjame hacer la analogía con lo que está pasando en Palacio Nacional, porque es importante. El problema es que hay quienes usan la boca porque no saben cómo usarla correctamente y las palabras son el arma más peligrosa. Y entonces nadie se les enfrenta porque hay que dejar pasar. Pues los políticos tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Que nos digan lo que nos digan. Y quienes tienen la cola muy larga o quienes prefieren no evitar los problemas, pues los ocasionan más. Y entonces yo tomé la decisión, dije, no, ¿por qué voy a permitir que alguien hable de una lucha que yo he venido dando durante muchos años, que me ha costado muchísimo, muchas lágrimas, mucho sufrimiento como familia? A mi hija ha sido durísimo, mis sobrinas, y la verdad es que yo no iba a permitirlo. Y entonces lo que hice fue enfrentarlo, ¿no? Y para ese día la sesión de la Cámara de Diputados estaba la comparecencia del secretario de Agricultura y me fui a parar y le exigí a los coordinadores parlamentarios que eso se resolviera ya. Esta pregunta que nos hacemos todos desde la sociedad civil es: ¿dónde está la oposición? Así como tú me dices ahorita, si a mí esto me lo hace Fernández Noroña, yo me planto y hago que se disculpe públicamente y hago que las cosas sucedan. Sí, ¿dónde está la oposición? Yo tengo una idea, y esto le ofende mucho, te lo digo porque cuando menos ya hablé con un presidente nacional de partido, les ofende mucho que digan que no hay oposición. Incluso los diputados, la gente que pertenece a un partido, ¿dónde están los partidos de oposición? ¿Dónde está la oposición? ¿Por qué no la vemos con firmeza como vemos a los medios de comunicación críticos, como vemos a organizaciones civiles exigiéndole al presidente? ¿Por qué los partidos políticos, que son los actores con los que tendría que interactuar el Ejecutivo Federal, no están abiertamente en una campaña de contrapeso al Ejecutivo? La oposición está en tu programa, está en la militancia del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano Libre,
en los que denunciamos las cosas que vemos mal, en los que usamos los instrumentos a nuestro alcance, en algunos servidores públicos, legisladores y representantes populares que hacen su trabajo lo más que pueda, y la oposición falta en las dirigencias. Esa es una realidad. Pero las dirigencias no representan necesariamente a las militancias, Amado. Y creo que parte de lo que tenemos que hacer todos nosotros es visibilizar que sí hay una oposición que está trabajando. Lo hace tu programa, lo hacen programas de otros de tus colegas, lo hacen los periodistas que se enfrentan todos los días al acoso del presidente, pero lo hacen también políticos, muchos que se han atrevido a hacerlo, que no tienen el foco o el histrionismo necesario para ser visibles, que a veces están escondidos ante esta urgencia de generar liderazgos de horno de microondas o express, pero hay mucha gente que estamos haciendo oposición, no solo para oponernos a un gobierno que nos está acabando y nos está destrozando como país, porque no hay un solo resultado con fuerza, con contundencia, sino también con las propuestas que tenemos. Yo cuando fui legisladora tengo un sinnúmero de propuestas, pero conozco a otros compañeros que están haciendo propuestas. Me parece que también hay tanto ruido en este país, Amado, de tanta violencia, de tanta, perdóname la expresión, incontinencia verbal del presidente, que hay quienes están dejando de escuchar también, porque no estamos tomando las cosas para escucharnos unos a otros. Se ha perdido la posibilidad del diálogo, se ha perdido la posibilidad de la pluralidad, de reunirnos entre los diferentes, porque estamos pensando en quién destaca más o quién tiene la nota más fácil, y porque debo reconocer también que nosotros hemos quedado a deber como partidos políticos. Debo reconocer que tenemos una deuda de no entender el llamado de los ciudadanos que están ávidos de ser representados y encontrar un camino institucional para enfrentarnos a lo que estamos viviendo como país, y que no es nada fácil, y que creo, lo digo tristemente, que se va a poner peor ante lo que el presidente está viviendo y no está aceptando, ¿no? Mira, yo he sostenido aquí junto con la comunidad que la ecuación que se tiene que cambiar a propósito del programa que estás encabezando ahora, que se llama Cambiar la Ecuación. Cambiar la ecuación, ¿verdad? Sí. Okay. Es que los políticos, como en Estados Unidos, como en la mayoría de lo que pasa en Estados Unidos, tienen que deberse más a quien los elige que a quien los pone. Fíjate que lo dices con toda claridad y déjame robarte las palabras. No basta ser una oposición. La pregunta de fondo tendría que ser, ¿y dónde está la opción? ¿No? Más que dónde está la oposición, ¿en dónde está la opción? Y cuando tú dices dónde está la opción, yo lo que veo hoy es un gran incentivo, incluso, Amado, como para decir, no importa, con el que sea ganamos. Tengo un amigo que quiero mucho, que es un buen analista, y en la plática me decía, es que tenemos que ir con el que gane. Oye, y si el que gana es popular, tipo Cuauhtémoc Blanco, o tipo Cuitláhuac, que en su momento con el arrastre de López Obrador, ¿con eso queremos ir también nosotros como oposición? No, pues con el que gane. Y le dije, pues ese es el problema, que lo que estamos metiendo es al horno a microondas cualquier porquería. Perdóname que lo exprese así, es bastante fuerte, pero si nosotros no logramos profesionalizar la política y no entendemos que de una u otra manera, como el caso que tú dices, a mí no me interesaba la política y hoy me interesa enormemente, pues es que debe interesarnos, y deben interesarnos qué está pasando con los partidos políticos. Cuando a mí me dicen, oye, Adriana, es que no se trata solo de ustedes, aguántense, no se peleen internamente, porque es más importante la patria. Pues porque es importante la patria, tenemos que democratizar a los partidos políticos. Porque es importante la patria, tenemos que ocuparnos en los partidos políticos, porque son en este momento el instrumento, Amado. A ver, las candidaturas independientes, que yo respeto enormemente, ya tuvimos varios casos. Ahí está el caso de Margarita Zavala, que venía del PAN. Ahí está el caso de Manuel Cloutier, que venía del PAN, ¿no? Ganan una ocasión, después ya no. O de Kumamoto, que no tenía partido, pero que después no logra repetir la fórmula, o del Bronco, que hoy está en la cárcel, que venía del PRI. Es decir, se nos olvidan los pasados, la memoria es muy corta, y cuando no revisamos y vamos perdonando cosas, pues entonces tenemos gobiernos tipo el de Cuauhtémoc Blanco, gobiernos tipo el de Cuitláhuac, también García en Veracruz, o gobiernos como el de Bonilla en su momento en Baja California. Y hoy gobiernos que nos avergüenzan enormemente porque, casos concretos como el de Zacatecas con Monreal, que bueno, las respuestas que ha dado el gobernador son patéticas.
o personas que no están respondiendo a la expectativa ciudadana para resolver sus problemas. Entonces, no se trata de elegir el victimario, se trata de elegir las personas que ayudan a resolver eso, los problemas que tenemos. Y, Amado, eso pasa solo por el fortalecimiento de las instituciones. Las instituciones tienen que ser más fuertes que las personas.